¿Cómo están, mis queridos amigos? Buenas noches. Bueno, vamos a ver la adoración significativa. La adoración significativa. Toda adoración debe de comenzar y de concluir en Cristo, ¿verdad? La adoración significativa o la adoración vital, que es lo mismo, es la fuerza que la iglesia hoy día necesita. Es la fuerza que la iglesia hoy necesita a fin de recuperar el aliento de almas abatidas. Cuando yo menciono esto, entonces me doy cuenta que puede ser que mucha de nuestra adoración no está cumpliendo el propósito de Dios, ¿verdad? Mucho de lo que tú estás haciendo y yo estoy haciendo puede no estar cumpliendo el propósito de Dios. Por eso dije, a fin de recuperar el aliento de almas abatidas. Y sabe que yo recuerdo que el pastor Olivares hace muchos años dio una plática que se llamaba La adoración como doctrina eterna. Y en aquel tiempo sí cobró significado cuando yo la escuché, pero conforme avanzó los días, el tiempo, los años, cada vez ha abarcado más tiempo, más significado en mi vida, la adoración. Porque la adoración está involucrada en todos los ministerios. En todos los ministerios. La adoración va en todos los ministerios, en todos los departamentos, en todas las áreas de la vida cristiana, ahí va la adoración. Puede ser entonces un buen pastor, puede ser un buen misionero, puede ser un buen evangelista, pero puede faltarte adoración, ser un buen adorador, ¿verdad? Cuando somos verdaderos adoradores, entonces todo lo demás es más fácil. Y creo que el clavo para una verdadera vida victoriosa es ser un verdadero adorador. No busquen ser misioneros, no busquen ser pastores, no busquemos ser evangelistas, no busquemos ser maestros, no busquemos el diplomado, ¿verdad? Busquemos ser adoradores. Porque cuando buscamos ser adoradores, mi hermano, entonces nos metemos al mar de la presencia de Dios. Y ahí es donde suceden las mejores cosas, los mejores llamados, las mejores decisiones. Y cuando a la iglesia la llevamos a un verdadero tiempo de adoración, mis hermanos, yo estoy plenamente seguro que Dios puede en ese momento hablar de una manera poderosa, sobrenatural, claro. Sé que en los otros tiempos también, no estoy diciendo que solo en esto, pero en ese tiempo de verdadera adoración hay garantía de que fue Dios. ¿Me entienden? Hay garantía de que Dios habló a tu vida. Entonces, los mejores tiempos de guerra, los mejores tiempos de victoria, tal vez no están allá en donde está la pelea, donde está la batalla, en donde está la oración, en donde está... tal vez están en la verdadera adoración, que involucra todo lo que son las doctrinas básicas de la vida cristiana. ¿Están de acuerdo? Por eso, la adoración es la doctrina eterna. Porque cuando tú eres un verdadero adorador, mi hermano, todo lo que no has logrado y todo lo que no has obtenido no te abruma, ¿me entiendes? No te abruma. Porque la verdadera adoración al Padre te da plenitud. Cuando vamos a la palabra del Señor nos damos cuenta que todo redunda en la verdadera o en la falsa adoración. Todo es más fácil, toda actividad es más fácil cuando tú eres un verdadero adorador. Por eso, la iglesia, mi hermano, la congregación, tú y yo necesitamos tener esos tiempos de verdadera adoración significativa, porque ahí recuperamos el aliento.
Ahí es donde debemos recuperar el aliento. Porque tú puedes leer la palabra de Dios, pero la puedes leer como un fariseo, ¿no? La puedes leer tratando de encontrarle los enigmas, los misterios, ¿me entiendes? Y te haces un criticón, y te haces un murmurador, pero sí la lees. Pero cuando eres un verdadero adorador, y luego vas a la palabra del Señor, la vas a buscar como pan de vida, ¿me entiendes? Vas a encontrar las cosas más, en las cosas más sencillas que aparentan estar aquí en la Biblia, vas a encontrar un alimento que dice, no, Señor, no inventes, Señor, ¿cómo? No, yo había leído eso y no me había percatado de que eso está, ese significado que tiene para mí. Porque entonces, mi hermano, cuando nos constituimos como verdaderos adoradores, todo lo demás viene a ser una bendición a nuestras vidas. Una de las actividades entonces más trágicas o que trágicamente olvidadas de la iglesia es la adoración. ¿Sí? Una de las actividades más trágicamente olvidadas o dejadas a un lado por la iglesia es la adoración. Porque la adoración no son cantitos, no es un corito, no es media hora de alabanza y media hora de adoración. Mis hermanos, la verdadera adoración es un estilo de vida. Es confiar plenamente tu vida a Dios. Entonces, cuando nosotros primeramente somos verdaderos adoradores, ¿sí? Cuando verdaderamente entendemos y vamos a ese verdadero significado y cobra significado la adoración en nosotros, cuando nos deleitamos en el momento, cuando vamos, es como tanto ir a ese tiempo de adoración que buscando, anhelando de Dios, que llega un momento en que es vital para ti. No puedes vivir si no hay un verdadero tiempo de adoración. Y todo lo demás se te hace menos porque te falta la verdadera adoración, tu verdadera comunión con Dios. Entonces cobra significado, dices. Yo ahorita venía y estaba escuchando, me paré ahí a escuchar a mis hermanos que andan ahí echando adoración, ¿verdad? De cariño les digo así, ¿no? Aquí a los misioneros, allá abajo. Y yo estaba ahí, yo acá afuera, nomás por afuerita. Y Señor, tu misericordia. O sea, debe de llenarme. No puedo pasar y no apreciar cualquier tiempo de adoración, ¿me entienden? Yo digo, no, yo tengo que adorar un ratito, aunque sea unos 3 minutos mientras empieza la reunión acá, ¿no? Debe de cobrar significado. Es como aquel casado que está su esposa ahí y su esposa se arregló bonita y se puso todo lo mejor, como siempre las casadas, ¿no? Se arregla bonito porque va a salir y tú la ves y para ti, si verdaderamente ya es una costumbre, para ti pierde, o sea, la ves y dices, es la de siempre, o sea, ya perdiste la esencia de la belleza de tu esposa, ¿de acuerdo? Entonces, pero aquel que ve a su esposa y cada día que la ve dice, ay, la verdad que cada día estás más bonita, mija. Ay, mi hija, no me digas, mi hijo, no me digas eso, es que me estoy haciendo bien arrugada y ya me salió aquí. Le dije, mira, déjate de eso, no te preocupes, mira, ya me salió un chipote. Ay, sí. Porque cada vez le salen más cosas, ¿no? Ellas dicen así, ¿verdad? Le digo, no, mira, es que te lo estoy diciendo no porque que te andes buscando, ¿qué te salió? ¿Sí? Ay, no, mira, es que el brazo, mira, es que aquí, es que mira, le digo, para mí tú eres hermosa y no quiero que pase sin que yo perciba esa belleza de mi esposa, ¿me entienden? Porque qué terrible es que pues ella pase, a lo mejor trata de echarte unas florecitas a ti y tú, ya no, para ti ya no. Ah, ya siéntate, mujer, que no dejas ver la tele. Y dice, no, y ella, bueno, pues ya mejor se va a dormir o a la cocina, ¿no? Porque ya no le ve nada bonito a la figura de su esposa. Qué terrible, ¿no?
Es una situación terrible, ¿o no? Igual que cuando él trata de hacerse así el bello, el guapo, el fuerte ahí, sume la panza y pasa ahí junto a ella, se pone una camisa así de Pepe el Toro. Era la que tenía cuando estaba chiquito, ¿verdad? Él todavía la traía allí de recuerdo. Y se la pone y pasa ahí junto a su esposa y la esposa está lavando los trastes sin ni cuenta que este le pasa y le viene y le da vueltas. Y ella ya perdió la esencia de ver, pues, a un marido hermoso, ¿no? Qué terrible, ¿no? Llegar a esas. Muchos matrimonios han llegado a eso. Están ahí juntos por, pues, la costumbre, ¿no? Pues ya están 30 años, 20 de casados, pues ya. Yo creo que ya de aquí me quedé así. Hermano, la adoración verdaderamente nos hace ver la belleza de nuestro Dios. La verdadera adoración nos hace ver que todo lo que es de Dios es bueno para mí. Y que donde yo puedo verdaderamente encontrar respuestas es cuando yo estoy anhelante de las cosas de Dios. Cada día más y más, Señor, allí tú me vas a responder. Y créanmelo, yo sé que muchos de ustedes lo han visto así. Dios ha respondido, ¿sí o no? Por eso dice, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deben de cobrar vida los versículos en ti. Deben de cobrar poder en los versículos en ti porque, bueno, es una Biblia, es un libro. Pero para un verdadero adorador es más que un libro. Cada palabra es poder. Es autoridad. ¿Me entienden? Es dirección. Entonces, un verdadero adorador no pierde jamás el sentido de la belleza de la palabra de Dios. Y te lo digo porque tenemos que encontrarle. Y cuando lo encontramos, no perder lo que hemos encontrado. Porque yo sé que ustedes saben mucho de la Biblia. Y a lo mejor se van a su casa y todavía allá en casa le dan, todavía escudriñando griego y a ver qué dicen en el idioma fulano. Está bien. Pero eso no te hace un verdadero adorador. Conoces nada más. Nada más. Y el conocer no es suficiente, sino es que sea vida en nuestro corazón y que anhelemos día con día más de Él. El hermano Pablo, siempre que yo le pedía consejo, o que le pedíamos, él nos decía, oh hermano, pídale sabiduría al Señor, sabiduría. No salía de eso. Y bueno, y ciertamente era su consejo siempre, sabiduría. Pide sabiduría. La Biblia dice que si tú pides sabiduría, Dios te va a dar. No vivas días sin la sabiduría de Dios. Para él había cobrado ese poder. Y siempre que lo invitaban a predicar, y lo invitaban a predicar en diferentes conferencias de temas tan diversos, y él siempre salía sabiduría. Si lo invitaban a predicar de la alabanza, o lo invitaban a predicar a los varones, o a lo que sea, su tema era sabiduría, porque había cobrado en él vida eso, y él sabía que era vital, y lo había encontrado en la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, la actividad más trágica que la iglesia ha olvidado es la adoración. Y tenemos que volver a esa adoración significativa, mis hermanos. Cuando la gente ya no vive una vida de adoración, puede verse inmediatamente cuando hay alguien que no vive una vida de adoración. Fácilmente tú lo puedes ver, porque se convierten en simples cristianos domingueros, cuando bien les va, ¿sí o no? Se convierten en cumplidores nada más. Se convierten en hombres y mujeres que van los domingos y sienten que eso es cumplir parte de su responsabilidad, y ya no hay vida, ya no hay poder en lo que están haciendo. Pero me temo que Dios siempre va a llevarnos a estrechez en ocasiones para probar nuestro corazón. Y a lo mejor algunos estamos tranquilos, estamos pasando por un tiempo suave, y eso puede hacernos perder ese tiempo verdadero de adoración. Pero Dios va a cambiar inmediatamente los planes
y nos va a mandar y nos va a permitir que pasemos por una prueba, ¿sí? Para que en verdad salga de nosotros y busquemos a Dios y anhelemos y no olvidemos de vivir en ese fuego ardiente de su presencia. Hace rato me estaba diciendo un hermano, oye Chuy, de allí de los misioneros, es su primer vez de misionero, aquí en la Junta de Misiones, ¿no? Me dice, Chuy, ¿qué crees? Yo tengo era un casino, como una terraza más bien les llaman, ¿no? Una terraza. Pero Dios me habló y me dijo, tienes que entregarla al ministerio, o sea, tienes que dármela para el servicio a la obra. No entregarla de papeles y de todo el derecho, no, sino simplemente a disposición. Entonces, ¿y qué crees? Pues que voy con Adrián y le digo, Adrián, Dios me habló y me dijo que aquí está la terraza, ya no va a ser rentada para eventos ni fiestas, ahora que se levante aquí una congregación. No, pues Adrián ya saben que está pero más puesto que un calcetín. No, vamos al siguiente semana, vamos y vamos a bombardear la colonia, vamos a llevar misioneros. Ya saben que ese es bravo el Adrián, ¿no? Y entonces, así como que le cayó de sorpresa al brother, porque no pensaron que le fueran a agarrar tan rápido la palabra, ¿no? No, sí. Y entonces me habló y me dice, Chuy, ¿pero qué crees? Ahora tengo más pruebas que nunca. Me han venido unas pruebas, hermano, económicas. No tengo dinero para pagar esto. No tengo dinero para pagar el predial. Mira que ya tengo que pagar esto y aquello. Yo le dije, estás en el plan de Dios. Tú nada más confía en el Señor. Él sabe lo que debe hacer contigo. Dice, sí, ¿verdad? Pues sí, ¿no? ¿Qué le puedo decir yo? Te presto, no tengo. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, cree en el Señor, ¿no? Sí, le dije, no, ¿sabes qué? Estás en el momento correcto. Dios te va a bendecir. Porque fuiste un joven obediente. Y Él no va a deshonrar a aquel que le honra. Y bueno, él decía, ¿sabes qué? Pues no pensé que me fueras a decir eso, pero sí es cierto, tienes razón. Le dije, nos vemos en la noche al grupo de misiones, órale pues. Y ahí está bien. Bueno, con deudas, pero bien feliz. Pero mira, la verdadera adoración, mis hermanos, abre un panorama tan maravilloso para ser bendecido por Dios. No tienes idea. Algunos sí la tienen, otros no, pero necesitamos tener la idea exacta y concreta de que Dios puede bendecirnos de una manera sobrenatural. No estoy hablando económicamente, no, estoy hablando de las maravillas de conocerle, de saber más de Él, de entender sus caminos. Dios nos va dirigiendo cada día más y más y más. Y puedes verlo claramente. Por eso, hermanos, fácilmente puede verse gente que no son verdaderos adoradores cuando son simplemente cristianos domingueros, les llamo yo, que cumplen un ritual nada más, pero no hay poder, no hay pasión en sus vidas, porque son dominados por sus preocupaciones, por sus pendientes, sus problemas. Porque si hiciéramos lista de quién tiene más problemas, a lo mejor todos romperíamos récord, ¿no? Todos tenemos. Y vamos a tener más y más. Pero no se trata de eso. Se trata de que ello no nos domine. Que esos problemas no nos gobiernen. ¿Han probado la bendición de Dios en los momentos más concretos de sus vidas? ¿Sí los han probado? Todo problema, toda situación simplemente lleva el propósito de que tú aprendas a confiar más en el Señor, nada más. Y cuando eres un verdadero adorador, estás cerca del corazón, le conoces y sabes que ese Dios, el que está en la Biblia, al que te predican, al que tú crees, no te va a fallar. Y puedes caminar, dices, Señor, pues no sé mucho arameo, no sé griego, no sé hebreo, pero sé que lo que dice tu palabra es correcto. Y ahí vamos, Señor, estudiando tu palabra. Pero yo sé que tú vas a abrir las ventanas de los cielos para bendecirme. ¿Cuándo? No sé, pero tú lo puedes hacer. Y cuando a la iglesia la llevamos a verdaderamente tiempos de convicción,
de las respuestas de Dios, hermanos, la iglesia empieza a florecer porque está en el propósito de Dios. Dejamos de ser cristianos domingueros, rutinarios, y nos metemos de lleno a las cosas de Dios, a buscarle, a experimentar de su presencia. Cuando nos ofenden, ya no respondemos como ellos quieren que le respondamos, ¿me entienden? Cuando nos ofenden, podemos perdonar, podemos amar. Cuando la esposa, yo he visto aquí algunos maridos que les cuesta trabajo perdonar a la esposa. ¿Por qué razón? ¿Qué difícil es? Ah, no, es que me hizo. No, es que si supiera, es que a ti no te han hecho lo que me hizo. No, pero yo tampoco voy a esperar a que me hagan eso para ver si puedo o no. ¿Sí o no? Estoy siendo edificado en la palabra, y cuando venga lo que venga, porque puede venir cualquier situación en el matrimonio, ¿están de acuerdo? Yo debo de perdonar, porque Cristo me enseña que como Él nos perdonó, nosotros también perdonemos. Entonces, un verdadero adorador está tan involucrado en la palabra, en el corazón de Dios, que nada debe detenerle para hacerla cumplir en su vida. Puedes perdonar, puedes amar, puedes confiar. Por eso hay muchos que venimos a una iglesia, no solamente aquí, estoy hablando de cualquier iglesia, pero yo dudo que muchos de ellos verdaderamente tengan esa convicción de la verdadera adoración. Porque la adoración simplemente nos lleva al Padre. Y cuando estamos en el corazón del Padre, todo lo demás es lo de menos. ¿Por qué un joven, por qué una persona adulta no puede dejar un vicio? Porque su convicción no es tan fuerte como para dejarlo. Ahí está la palabra, ¿no? Ahí está la comunión, es nada más querer y desear y meterse y darse todo completamente a Dios. Ciertamente hay cosas difíciles y a lo mejor necesitan ayuda, consejería, pero ir en la línea de dejar todo aquello que nos estorba. Me encuentro con cristianos que dejan de venir a la iglesia un mes, 2 meses, no se aparecen, y luego un domingo vienen, pensando que, yo digo, ¿eso es cumplir? ¿Eso es ser responsable delante de Dios? Bueno, a lo mejor, no, yo oro en mi casa, dicen. No, yo allá busco a Dios. Es solamente una careta de falsedad, porque no es cierto. No es, la Biblia nos enseña cómo debe de ser la vida del cristiano entre sus hermanos, ¿no? Congregaos, juntarnos para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Y debemos entonces permitir que esa adoración significativa sea vida en nuestro corazón. Todo adorador, mis hermanos, deberá librarse de ese montón de pensamientos que se aferran a nuestra vida. Todo adorador deberá librarse de ese montón de pensamientos que se aferran a impedirnos adorar al Señor. Porque un verdadero adorador le cree a Dios. ¿Cuántos saben que muchos que dicen creer, no creen? Ahora, a lo mejor cuando no hay prueba dicen, no, yo sí le creo a Dios. Pero cuando viene una prueba, una situación difícil, ¿podrás creerle a Dios? ¿Te podrás salvar eso? ¿Te podrá ayudar la fe suficiente que tienes? Algunos sí, otros no. Por eso, un verdadero adorador debe librarse de ese montón de pensamientos que tratan de gobernar y de aferrarse para hacerle no creer en las cosas de Dios. La verdadera adoración, mis hermanos, cambia los puntos de equilibrio en el corazón de la persona. La verdadera adoración cambia los puntos de equilibrio en el corazón de la persona. Y puede decir, es que ya no son mis cosas, sino son las cosas de Dios. ¿Sí? Ahora es Dios y yo. Ahora vamos a ver nada más 4 importantes salvaguardas. 4 importantes salvaguardas. Estos 4 salvaguardas nos permiten tener una ferviente y auténtica experiencia de adoración con Cristo. Lo repito, estos 4 salvaguardas
nos permiten tener una ferviente y auténtica experiencia con Cristo. Cuando yo entiendo esto, mis hermanos, quiere decir que mi adoración no simplemente va a ser cerrar mis ojos, levantar mis manos y ya estoy conectado. Tiene que tener salvaguardas, tiene que tener propósito, tiene que tener fundamento lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Porque si no me voy a ir a los extremos de las falsas doctrinas, de las exageraciones, y al rato voy a ser un fanático que en cuanto viene a adorar o algo al Señor, empiezo a temblar y empieza a tomarme según el Espíritu y pierdo control de mí. Y no es así. Estos salvaguardas me van a permitir tener una ferviente y auténtica experiencia con Cristo. ¿Cómo saber que lo que yo estoy haciendo es auténtico delante de Dios? ¿Cómo saber que lo que yo hago como adoración verdaderamente es auténtico en el corazón de Dios? Una auténtica adoración debe incluir entonces el primer punto, un sano fundamento teológico. Un sano fundamento teológico, lo repito. El segundo punto, una correcta estructura bíblica. El segundo punto, una correcta estructura bíblica. El tercer punto, una significativa substancia histórica. Tercer punto, lo repito, una significativa substancia histórica. Y el 4, una viva presencia neumática. Una viva presencia neumática. La vida del Espíritu. Los dones del Espíritu. La vida espiritual. Entonces dice que uno de los fundamentos básicos es el fundamento teológico. El conocimiento de Dios. El conocimiento de quién es Dios. Y tan fácil es entender como un árbol a quien le sustentan y le alimentan sus raíces. Así la iglesia se alimenta del conocimiento de Dios, ¿verdad? De la teología. Las raíces no se ven, están ocultas, pero sostienen lo que se ve. Así la iglesia se alimenta de teología, de conocimiento de Dios. Quiero conocerte más, la hemos cantado, ¿no? Cada día más y más, su palabra obedecer y por ella yo crecer. Bueno, conocer más a Dios es la manera en donde la iglesia empieza a alimentarse de conocer a Dios, saber más de Dios. Todo cuanto se da en la iglesia, se origina en la comprensión de Dios. ¿Sí? Lo repito, todo cuanto se da en la iglesia se origina en la comprensión de Dios. Quiere decir que entre más le conozco, mi adoración cada vez es más genuina. Mi adoración es cada vez más bíblica. Y puedes llegar al momento en pensar, ¿por qué hago lo que hago? Tú tienes que hacer las cosas no porque te dicen y no porque alguien manda que se haga, no. Tú tienes que ir a la palabra y saber que lo que tú estás haciendo como adoración tiene que tener su fundamento en la palabra, ¿verdad? Levantar las manos, cantar, instrumentos, porque tú sabes que hay gente que no cree en los instrumentos, que sean de Dios, y menos en la iglesia, ¿no? Entonces, no. Y hay gente que condena, cristianos que condenan toda cuestión musical en la iglesia, todo ruido, formas de expresión. Mucha gente cristiana, muchas iglesias no creen en muchas expresiones de adoración. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, mis hermanos, nos damos cuenta que
de lo que está llena, de cómo es la adoración, de cómo le hizo el rey David, cómo estableció la adoración, los salmos, de lo que hablan, de levantar las manos, de postrarse, de un silencio en el cual también es parte de una adoración, un estruendo de alabanza, de expresión, es parte de. Entonces, todo lo que se da en la iglesia debe de originarse en una comprensión de Dios, ¿sí? Entre más conocemos a Dios, mejor estamos adorando a Él. Porque hay gente que no busca la palabra, dejan la palabra a un lado y hacen todo lo que les digan los que están dirigiendo, o se dejan llevar por las emociones y vemos exageraciones terribles en iglesias, ¿no? En cristianos. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen, ellos no han ido a la palabra para ver si es parte de lo que dice la palabra de Dios. No se origina en la comprensión de Dios. Yo sé que a Dios le gusta que le grite, que le cante, que le exalte, pero también sé que lo tengo que hacer en orden, ¿o no? En su tiempo. Sé que a Dios no le va a espantar que yo saque instrumentos y que haga ruidos y que todo diga, señores, voy a exaltarte con esto y saco, no sé, unos tambores y saco esto porque y algo que haga ruido así, porque sé que Dios es, mi ruido tiene que ser glorioso para Él, pero no en cualquier lugar lo voy a hacer. Todo va a tener que hacerse con orden, ¿verdad? Porque estoy comprendiendo cada vez más a Dios. Le conozco, sé lo que puede gustar y ser agradable a Dios. Y que no me lleva a los extremos de lo que estoy adorando a Dios. La corrección y la integridad de la teología, lo repito, la corrección y la integridad de la teología de un grupo se evidencia en la experiencia auténtica. Se evidencia en la experiencia auténtica. Somos corregidos en la palabra. Somos llevados a través de conocerle en la palabra a una correcta adoración. Somos corregidos y nuestra integridad tiene que ir a la par de conocerle más a Él. Y se evidencia en la experiencia auténtica. Sí, la corrección y la integridad de la teología, o sea, del conocimiento de Dios de un grupo, se evidencia en la experiencia auténtica. Les dije que les recuerdo que cuando fui a la iglesia, cuando todo lo hicieron como animales, empezó, según ellos, Dios a moverse y empezaron a hacerle como perritos acá, como gallinas, como puerquitos, y todo. Yo los vi en el piso, bueno, caminando a cuatro patas. Pues sí, no sé cómo se le podrá decir, pero así andaban. Y bueno, y todos, yo vi, increíble, vi al pastor que también el Espíritu lo tomó. Y empezaban a hacer cosas que ellos pensaban que era genuino, que era de Dios. Ellos simplemente ya no buscaron si la Biblia respaldaba lo que estaban haciendo. Lógicamente le llamaban a ellos, pues que el Espíritu les tomó. Pero, ¿qué el Espíritu de Dios cuando te toma te hace caer en esos excesos? Bueno, vamos a la Biblia y no vemos esos excesos, ¿verdad? La Biblia nos lleva a un orden, nos lleva a exaltarle con júbilo, a proclamarle sí, pero con un debido orden, que sea, por eso la corrección y la integridad de la teología en el grupo, en la iglesia, se evidencia con su experiencia auténtica con Dios. ¿Sí? Cuando vamos a Dios, nos corrige la palabra del Señor también. Vamos a ver más profundo de esto en la siguiente clase. La teología de Dios debe de ser una relación personal y gozosa.
La teología de Dios debe ser una relación personal y gozosa con Dios. Y la teología o el conocimiento de Dios más profundo se torna vivo a través de una adoración vibrante. Lo repito, la teología se torna viva a través de una adoración vibrante. Y en este fundamento teológico vamos a ver 3 puntos. En este, lo repito, en este fundamento, el primer punto de fundamento teológico, vamos a ver 3 puntos aquí. El primero es la majestad de Dios. El segundo es la redención del hombre. Y el tercero es el cuerpo de Cristo. Cada que vamos conociendo más y más la palabra de Dios, eso debe de llevarnos a adorarle más y más a Él. Y no alejarnos, porque la adoración va a la par del conocimiento de Dios. Porque la verdadera adoración no es para ignorantes, ¿sí? Sino es para aquellos que conocen profundamente a Dios. Porque su teología se fundamenta y fundamenta la adoración. ¿Y sabes qué? Eso nos libra de excesos, eso nos libra de falsas doctrinas, eso nos libra de peligros de corromper nuestro ministerio, nuestra vida. Hay algunos por aquí que andan con la onda del calvinismo, con la doctrina del calvinismo, y esta doctrina pues se ha llevado a varios jóvenes, y con el ímpetu de que conocen más a Dios profundamente, se dejan llevar, y se han ido a grupos donde tienen ese tipo de enseñanza. Eso solamente es una parte no es tan significativa esa doctrina, y sin embargo la toman como la parte fundamental de la vida cristiana. ¿Por qué a través de los años un verdadero adorador se va a mantener firme aún en los embates de las doctrinas? Algunas van a aparecer como olas más grandes y van a querer arrasar con las demás. No. Toda doctrina debe de tener su lugar correcto en la interpretación y en la forma de vivir. ¿Están de acuerdo? Chuy decía la otra vez, hablaba yo me acuerdo que de que todo mundo eran guerreros de oración, y las iglesias se vestían de soldaditos. Todos los de la iglesia se vestían de soldaditos, y el pastor también. Entonces, vamos a tener una reunión de oración. Entonces, sabían que todos se tenían que vestir de soldado, y todos se venían con chamarras del Army, por ejemplo, botas, casco, porque iban a orar. No, y se agarraban ahí intercediendo, y es importante la intercesión, la oración de guerra también, ¿sí o no? Yo creo en eso, la Biblia nos lo enseña también, pero todo tiene un balance. Cuando conocemos a Dios, la teología que vivimos se torna en una verdadera experiencia viva y eficaz para adorarle con todo lo que conocemos. Y déjenme decirles, jamás me vestí de soldadito, porque yo no creía en eso. Y nos invitaba como grupo de alabanza a eventos en campañas aquí en la ciudad, y vamos, y bueno, vamos por amor a los pastores que nos invitaban, vamos. Y veíamos cada cosa y decían, es como se vestían de soldaditos, y en el nombre de Jesús, no, hacían exageraciones para interpretar su oración. Algunos llevaban espadas y simbolizando que cuando la enterraban así en alguna parte, se la enterraban a Satanás en el ombligo. O sea, era tal. ¿Por qué creían eso? Porque su teología simplemente estaba errada. Todas las doctrinas tienen su lugar establecido. Ahí está, ok. Y cuando somos verdaderos adoradores, mis hermanos, nosotros podemos entender que aquí puede haber peligro. Si no tomo control de las cosas, puede haber peligro en esta área y en esta área. Y no somos llevados, como dice la palabra, por todo viento de doctrina, sino un verdadero adorador
está firme, porque conoce a su Dios. Amén. Y eso es lo que nos libra. Estos 3 puntos que vamos a ver más adelante, la majestad de Dios, la redención del hombre y el cuerpo de Cristo, van a ser partes de nuestro fundamento para adorar a Dios como debemos de adorarle. Amén. Bueno, cierren sus ojos, por favor. Padre, queremos ponernos en tus manos. Aquí estamos, Señor, aprendiendo de ti, conociéndote cada vez más. Hay muchas cosas preguntas, dudas que sabemos que la respuesta vendrá en su tiempo. Gracias, Señor, por esta inquietud de buscarte, de amarte cada vez más. Es más importante, Señor, tener una experiencia contigo, Dios, de corazón a corazón, porque te conocemos, porque sabemos, porque escuchamos tu voz. Y esta adoración significativa que te damos, Señor, sabemos que tiene propósitos. Haz de cada uno de los que estamos aquí, hombres y mujeres de fe, que vivamos esa adoración que nos lleva a vivir en el fuego de tu presencia, Dios, en la comunión de unos con otros, Señor. La verdadera adoración nos cubre, nos protege, Señor, porque estamos en tu regazo. Ayúdanos, Señor, a que nuestra adoración esté fundada en tu palabra. No permitas, Señor, jamás que cuando vengan los vientos de doctrinas, cuando vengan los lobos rapaces, porque dice tu palabra que vendrán así, tratando de engañar a tus hijos, permíteme encontrarme, Señor, cerca de tu corazón. Y que todo lo que yo pueda saber, que todo lo que yo pueda leer, que todo lo que yo pueda entender, la profundidad de tu palabra, simplemente me acerquen a tu corazón, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, mis hermanos. Nos vamos a ver el próximo viernes, ¿verdad? ¿Sí hay clases? ¿Hoy no es viernes? ¿Es lunes, verdad? El próximo lunes. Miren, corazón se quedaron. El próximo lunes. Gracias, Dios les bendiga.